Trader o inversionista, ser o no ser, esto es un dilema que marca a muchos y que les ha generado cierto miedo respecto a hacer trading, porque esto se asocia con más riesgo. Pero básicamente es lo mismo. Hacer trading es comprar o vender cualquier tipo de activo a través de la bolsa. Eso quiere decir que si tú compras una acción como Apple, una divisa como el euro contra el dólar, un commodity como el petróleo, estás haciendo trading y por ende eres un trader, sin importar el periodo de tiempo que lo vayas a mantener en tu cartera de inversión. Igual estás haciendo trading y ya te voy a explicar cuáles son las condiciones para ser un trader de largo plazo o un trader de corto plazo. El punto es que el trading es un concepto que se ha maltratado un poco en internet. Uno, por las estafas que se generan alrededor de esto, y dos, por el riesgo que esto conlleva. Entre más cortas sean las posiciones en la bolsa, generalmente van a ser más riesgosas. Y acá te voy a explicar qué es lo que vemos o lo que hablamos que es un inversionista, que es lo mismo que ser trader de largo plazo. El primer concepto que quiero mostrarles es el de position trader. Este es un trader que compra un activo y espera por meses o años a que éste se capitalice. Esto es lo que pensaríamos o vemos en algunos discursos como un inversionista. Y básicamente es lo mismo. Lo que estamos haciendo acá es comprar un activo que le vemos potencial de valorización a largo plazo y lo vamos a dejar ahí para esperar un retorno. Esto es lo que hacemos, por ejemplo, generalmente en el Standard & Poor's o las 500 empresas más grandes del mundo, y es que vamos comprando y no nos interesa cómo se va comportando en el corto o mediano plazo, porque nuestro objetivo está en años directamente. Luego tenemos el swing trading. Acá ya estamos hablando de operaciones en semanas o meses. ¿Qué quiere decir esto? Que yo compro una operación y estoy esperando que esta finalice antes de unos meses, un poco más corto. Esto se da, por ejemplo, cuando vemos ciertos fundamentales que pueden ser interesantes para un activo en el mediano plazo. Por ejemplo, cuando se hizo la aprobación de los ETFs del Bitcoin, esto generaba una gran acogida de esta criptomoneda. Para poder generar más Bitcoins y minarlos, es necesario tener procesamiento de cómputo y esto ocupa muchos chips. Es decir, que las empresas que generan estos chips, que los crean, los manufacturan y los tienen incluidos, pues iban a tener una subida importante ante la aprobación de estos ETFs. Durante esa noticia, estas compañías, si no las tenían en sus carteras, era muy probable comprarlas y que en esa misma semana de la aprobación de los ETFs de Bitcoin tuvieran un crecimiento, y así fue. Estas operaciones eran mucho más a corto plazo, aprovechando una noticia que estaba en el mercado en ese momento. El day trading, como su nombre lo dice, son operaciones que pueden ser de un día para otro, a mucho más corto plazo. Y el scalping son las operaciones de menos frecuencia, que puede ser de horas o incluso de minutos. ¿Y qué te puedo decir si es mejor ser un tipo de trader u otro, hacer scalping, day trading? La realidad es que no hay un tipo de trading mejor o peor, simplemente son condiciones que se ajustan a tu perfil de inversión. Si tú estás buscando una rentabilidad más rápida y tienes el tiempo y tienes la experiencia, seguramente el scalping es una de las alternativas más interesantes para ti, porque vas a poder capitalizarte de una manera más rápida. Pero si por el contrario no tienes tanto tiempo, tienes un empleo y tienes muchas ocupaciones, hacer swing trading o position trading puede que sea la mejor alternativa para ti. Entonces no hay una buena o mala condición respecto a esto, sino que lo que tienes que pensar es en adecuar. La mejor alternativa para iniciar es hacer position trading, es decir, hacerlo a más largo plazo. Y en cuanto vas cogiendo más experiencia, puedes ir bajando a hacer operaciones de más corto plazo. Esa es la curva de aprendizaje generalmente. La mayoría de nuestros estudiantes empiezan a hacer trading a largo plazo,
o a invertir en estas compañías, pero lo que empieza a pasar a medida que van generando más confianza y conocimiento en el mercado es que van haciendo operaciones más a corto plazo y así logran superar la rentabilidad del mercado en general. Lo importante de todo esto es que tú eres el que escoge qué tipo de trader quieres ser y puedes ir estudiando hasta adaptar tu operativo y tu portafolio a lo que conviene para tu riesgo, para tu capital y tus objetivos. Tienes que saber que el riesgo y la rentabilidad son ascendentes. En el tipo de inversión, por ejemplo, en el scalping, puede ser uno de los más rentables, pero también de los más riesgosos, y así vas clasificando cada uno de estos. Yo inicié en el mundo de las inversiones haciendo scalping, pasé al day trading y finalmente estoy ubicada acá, entre la mitad del swing y el day trading. Tengo varios portafolios, uno en el que únicamente hago position trading y otro en el que estoy entre estos dos, encontrando así un equilibrio entre el riesgo y la rentabilidad, pero además entre la cantidad de tiempo que gasto o invierto en este tipo de operaciones. En mi caso, yo ocupo entre 2 y 3 horas a la semana para estar en esa frontera eficiente para mí, pero el objetivo es que tú puedas iniciar el position trading y a medida que vas ganando experiencia vayas escogiendo lo que puedes lograr. En position trading podemos estar hablando de rentabilidades cercanas al 10, al 15% o alineadas a la rentabilidad del Standard & Poor's, y de aquí en adelante podemos ir subiendo teniendo muy en cuenta que también estamos exponiéndonos más al riesgo. El riesgo no es escalable. Tú me vas a decir, pero si es más rentable hacer scalping, porque todos no hacemos scalping, y es completamente válido. Pero pensemos que tenemos un capital de $1,000. Este capital en scalping es posible que lo dupliquemos en un año o incluso en menor tiempo, pero también vamos a asumir un riesgo más alto. Es decir, que puedo perder la mitad del capital o hasta todo el capital en un periodo de tiempo muy corto. Esto es lo que nos pasó a la mayoría cuando iniciamos, a Marcelo, a mí y a la mayoría que inician a hacer trading, que arrancan por scalping. En mi caso, por ejemplo, yo quemé una cuenta en menos de 2 semanas haciendo esto porque no tenía una gestión de riesgo adecuada y porque es una de las alternativas más riesgosas. Si esto lo haces con $1,000, pues esto no es un dinero que te va a quebrar o que te va a generar algo permanente en tu vida. Pero si esto lo hicieras con un capital de $100,000, sería completamente diferente. Entonces, yo puedo tener un riesgo muy alto y tener unas ganancias del 50% con un capital de $1,000, pero si ya lo extrapolamos a tener un capital de $100,000, de $1,000,000, pues ya no vamos a querer hacer lo mismo, y con ese tipo de capitales pues nos vamos a ir bajando de riesgo, porque el capital nos va a permitir con una rentabilidad menor igual tener unas muy buenas ganancias. Al final lo importante no es si eres trader, eres inversionista, que al final es lo mismo, sino lo importante es que el tipo de inversión que estés haciendo se ajuste a tu capital, al tiempo que quieres invertirlo y también a la experiencia. Todo en la bolsa de Nueva York, y esa es una de las grandes ventajas, se puede adaptar a tu perfil. Entonces síguenos en nuestro canal de YouTube para ganar más experiencia como trader y entender más de este fantástico mundo de las inversiones en la bolsa de Nueva York.